¿Qué clase de pena inmemorial se había apoderado de la cuna de las trillizas de la Vega para que el llanto fuera su único lenguaje? Doña Isabel de la Vega, matriarca de una fortuna que se extendía desde los viñedos de La Rioja en España hasta las minas de plata en Zacatecas, se hacía esa pregunta cada noche. En su opulenta hacienda en las afueras de Oaxaca, el eco del llanto de sus tres nietas, Sol, Luna y Estrella, era un tormento que ni los muros más gruesos, adornados con tapices flamencos y arte virreinal, podían contener. La riqueza, que todo lo compraba, se había topado con un muro infranqueable. Había traído a los pediatras más renombrados de Madrid y a especialistas de todo el mundo, pero sus diagnósticos eran tan inútiles como las perlas del collar que doña Isabel estrujaba entre sus dedos. Las niñas no estaban enfermas, decían, estaban sanas, perfectas, pero sumidas en una angustia que nadie podía explicar ni calmar. El silencio de la hacienda solo era roto por ese triple lamento, un recordatorio constante de la ausencia de su hija, Sofía, quien había dejado este mundo al dar a luz a sus tres soles. El dolor de doña Isabel era doble, el luto por su hija y la impotencia de no poder consolar a los pedazos de ella que había dejado atrás. La cuna de cedro tallada a mano en Andalucía se había convertido en el epicentro de su fracaso. Los días se convertían en un desfile de remedios fallidos. Doña Isabel, una mujer de fe férrea y costumbres castellanas, mandó traer agua bendita de la Catedral de Santiago de Compostela, creyendo que una fuerza maligna se había ensañado con su linaje. Hizo rezar novenarios y encendió cientos de veladoras ante una imagen de la Virgen de Guadalupe con marco de plata repujada, en un intento por unir sus dos mundos, el español y el mexicano, en una sola súplica. Su yerno, Javier, un pintor talentoso pero ahora un alma en pena, deambulaba por los patios. El olor a azahar y a tierra mojada, que antes inspiraba sus lienzos, ahora solo acentuaba su melancolía. Intentaba calmar a sus hijas con el murmullo de poemas de Lorca, pero las niñas solo lloraban más fuerte, como si las palabras de un hombre roto no pudieran alcanzarlas. La desesperación de doña Isabel era un espectáculo silencioso. Se movía con la rigidez de una reina por sus dominios, ordenando a la servidumbre con voz firme, pero sus ojos, profundas piscinas de dolor, delataban sus noches en vela. La mujer que podía cerrar tratos millonarios con una sola llamada se sentía la más pobre del mundo, mendigando un instante de paz que nunca llegaba. La hacienda, llamada El Suspiro en honor a una leyenda de amor española, se había convertido en una ironía cruel. No había suspiros de paz, solo lamentos. Los jardines, meticulosamente cuidados con bugambillas y jacarandas, parecían marchitarse bajo la nube de tristeza que cubría la casa. Incluso el sol de Oaxaca, normalmente tan vibrante, parecía reacio a entrar por los grandes ventanales. Doña Isabel recordaba a Sofía corriendo por esos mismos pasillos, su risa como un manantial de alegría. Le había contado historias del Cid campeador y le había enseñado a bailar flamenco, mientras las cocineras zapotecas le enseñaban a moler el maíz para el mole. Sofía era la mezcla perfecta de sus dos sangres, y ahora, sus hijas, la continuación de ese legado, parecían rechazar el mundo que les había sido heredado. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de un naranja violento, similar a los colores de un zarape de Teotitlán del Valle, doña Isabel tomó una decisión. Si la ciencia de los hombres y las oraciones a su Dios no funcionaban, buscaría respuestas en otro lugar. No sabía dónde, pero sentía que el origen del llanto de sus nietas no estaba en sus pequeños cuerpos, sino en algo mucho más antiguo y profundo. El viaje la llevó primero a la lógica y la razón. Contrató psicólogos infantiles que hablaron de trauma de nacimiento y ansiedad heredada. Instalaron en la habitación de las niñas difusores de aromaterapia con lavanda de la Provenza y sistemas de sonido que reproducían el latido del corazón materno y las olas del mar Cantábrico. El resultado fue un gasto exorbitante y un llanto que parecía burlarse de la modernidad. Luego, se volcó a la superstición. Una santera cubana, recomendada por una de sus amistades en Miami, llenó la casa de humo de tabaco y realizó limpiezas con huevos y hierbas. Habló de espíritus intranquilos y deudas kármicas. Doña Isabel,
escéptica pero desesperada, le pagó una suma considerable, solo para escuchar, una hora después de la partida de la mujer, el mismo coro desolador proveniente del ala infantil. La frustración de la matriarca se convirtió en una ira fría. Se sentía como una espectadora en su propia tragedia. El dinero, que siempre había sido su herramienta para moldear el mundo a su voluntad, ahora era solo papel sin valor. Miraba los retratos de sus antepasados españoles, conquistadores de mirada severa, y se preguntaba si alguna vez ellos se habían sentido tan impotentes. Una noche, incapaz de soportar más el llanto, doña Isabel salió a caminar sin rumbo por el centro histórico de Oaxaca. Las calles empedradas, iluminadas por faroles amarillentos, estaban llenas de vida. El sonido de una marimba se mezclaba con el aroma del elote asado y el chocolate de agua. Por un momento, la normalidad del mundo exterior hizo que su propia realidad pareciera aún más monstruosa. Se sentó en una banca de hierro forjado en el zócalo, frente a la imponente catedral de cantera verde. Observó a las familias pasear, a los niños reír, a los enamorados compartir un beso. Cada risa era una daga en su corazón. Se sentía completamente sola, una extraña en la tierra que su familia había gobernado durante generaciones. Fue entonces cuando la vio, sentada en el suelo, recargada contra el tronco de un laurel centenario. Había una anciana de piel curtida y arrugas profundas como surcos en la tierra. Vestía ropas humildes y tejía una servilleta con hilos de colores brillantes. Pero no fue su pobreza lo que capturó la atención de doña Isabel, sino la paz que emanaba de ella, una serenidad tan densa que parecía crear un oasis de calma a su alrededor. Doña Isabel se quedó observándola, oculta en la penumbra. La anciana no pedía limosna, simplemente existía, absorta en su tejido. De vez en cuando, tarareaba una melodía suave y extraña, una canción sin palabras que parecía tan antigua como las piedras de Monte Albán. La melodía no era española ni remotamente familiar, pero tenía una cadencia hipnótica, como el arrullo de la propia tierra. Un perro callejero se acercó y se acurrucó a los pies de la mujer, quien, sin dejar de tejer, le acarició la cabeza con una ternura infinita. Un niño pequeño tropezó cerca de ella y, en lugar de llorar, la miró, y la anciana le sonrió. El niño le devolvió la sonrisa y siguió su camino. Era como si la mujer tuviera un poder invisible para sosegar al mundo. Un impulso, nacido de la más pura desesperación, se apoderó de doña Isabel. Se levantó, alisó su costoso vestido de lino y caminó hacia la mendiga. Cada paso era una batalla contra su orgullo, contra generaciones de la Vega que nunca se habían rebajado a pedir ayuda, y menos a alguien tan insignificante a los ojos de su mundo. Pero el llanto de sus nietas era más fuerte que su orgullo. «Buenas noches», dijo doña Isabel, su voz sonando extraña y formal en la atmósfera relajada de la plaza. La anciana levantó la vista. Sus ojos eran oscuros y no mostraban sorpresa, solo una profunda sabiduría. No respondió con palabras, solo con una leve inclinación de cabeza, invitándola a continuar. «He oído su canto», mintió a medias doña Isabel, sin saber cómo empezar. «Es tranquilizador». La mujer sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Es una canción de cuna», dijo con una voz suave, con el acento musical de las lenguas zapotecas, «para dormir a los niños que no quieren soñar». La frase golpeó a doña Isabel con la fuerza de una revelación. Los niños que no quieren soñar. Era la descripción más precisa que había oído de sus nietas. Se encontró a sí misma, la gran doña Isabel de la Vega, confesando su tormento a una extraña en un parque. Le habló de las trillizas, del llanto incesante, de su dolor y su impotencia. La anciana escuchó con una paciencia infinita, sus manos nunca dejaron de moverse sobre el tejido. Cuando doña Isabel terminó, un silencio preñado de posibilidades se instaló entre ellas. La mujer, cuyo nombre era Catalina, dobló su labor con cuidado y la guardó en un morral. «A veces, el llanto no viene del cuerpo, sino de la raíz», dijo enigmáticamente. Doña Isabel no entendió del todo, pero sintió un escalofrío. «¿La raíz?», repitió. Catalina asintió. «La tierra donde pisas tiene memoria, la sangre que corre en tus venas tiene memoria. A veces,
Las memorias no están en paz, y los nuevos brotes, los niños, lo sienten. En un acto que desafiaba toda lógica y convención social, doña Isabel le hizo una oferta. Venga conmigo a mi casa, le pagaré lo que pida, solo, ayúdelas. Catalina la miró fijamente, y por un instante, doña Isabel sintió que la anciana podía ver directamente a través de su alma, más allá de su riqueza y su apellido, hasta el núcleo de su desesperación. No quiero tu dinero, respondió Catalina, pero iré, por las niñas. La llegada de Catalina a la hacienda, el suspiro, fue un terremoto silencioso. La servidumbre, acostumbrada a la estricta etiqueta de doña Isabel, observaba con una mezcla de asombro y desdén cómo la matriarca guiaba a una mendiga descalza por los pulcros pasillos de mármol. El mayordomo, un hombre que había servido a la familia desde antes de que Isabel naciera, casi se desmaya. Catalina no parecía impresionada por la opulencia. Caminaba con una dignidad natural, sus ojos observando no los cuadros caros ni los muebles antiguos, sino la luz que entraba por las ventanas y las corrientes de aire que se movían por los corredores. Era como si estuviera leyendo la casa en un lenguaje que nadie más conocía. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de las trillizas, el llanto era un muro de sonido. Doña Isabel vaciló, pero Catalina puso una mano tranquilizadora en su brazo. Su tacto era sorprendentemente fuerte y cálido. Abre, dijo suavemente, el ruido no me asusta. Dentro, la escena era la de siempre, las tres bebés con los rostros enrojecidos, sus pequeños cuerpos tensos por el llanto, y dos niñeras al borde de un ataque de nervios. Catalina se acercó a la cuna lentamente, sin hacer caso del caos. No intentó cargar a las niñas ni ofrecerles un sonajero, simplemente se quedó de pie junto a ellas, observándolas en silencio. Luego, comenzó a tararear. Era la misma melodía antigua que había cantado en el Zócalo. La canción no tenía la estructura de una nana española, era más un canto, un murmullo que parecía imitar el sonido del viento entre los árboles o el fluir de un río. No hubo un cambio inmediato, pero poco a poco, la intensidad del llanto comenzó a disminuir. Sol, la primera en nacer, dejó de gritar y abrió los ojos, fijándolos en Catalina, luego Luna y finalmente Estrella. El llanto se convirtió en un gemido, y luego en un silencio tembloroso y expectante. Por primera vez en sus cortas vidas, las tres hermanas estaban despiertas y en silencio, sus miradas clavadas en la extraña anciana que les cantaba. Catalina pidió que le trajeran hierbas del jardín de la hacienda, no las flores exóticas importadas de Europa, sino la manzanilla, la hierbabuena y una planta que llamó hierba del susto, que crecía silvestre cerca del viejo acueducto. Con ellas, preparó una infusión en un cuenco de barro que había traído en su morral. Humedeció un paño de algodón en el agua tibia y, con una delicadeza infinita, pasó el paño por las frentes, las manos y los pies de las bebés. Mientras lo hacía, susurraba palabras en su lengua nativa, palabras que sonaban como una caricia. Doña Isabel y Javier observaban, mudos, desde el umbral de la puerta, sin atreverse a respirar. Esa noche, por primera vez, las trillizas durmieron. No fue un sueño agitado y breve, interrumpido por pesadillas, sino un sueño profundo y pacífico. Durmieron durante 8 horas seguidas. El silencio que se apoderó de la hacienda era tan profundo y sobrecogedor que a doña Isabel le pareció más ruidoso que el llanto al que se había acostumbrado. Los días siguientes fueron un milagro continuo. Catalina se instaló en un pequeño cuarto de servicio, rechazando las lujosas habitaciones de huéspedes. Su rutina era sencilla. Al amanecer, caminaba descalza por los jardines, recogiendo el rocío en un cuenco. Preparaba baños de hierbas para las niñas y les cantaba sus canciones de cuna. Poco a poco, las trillizas comenzaron a cambiar. Sus rostros perdieron la tensión perpetua, sus cuerpos se relajaron, empezaron a sonreír, a balbucear, a comportarse como los bebés sanos que eran. Javier, al ver a sus hijas sonreír por primera vez, sintió que una parte de su corazón congelado comenzaba a derretirse. Volvió a tomar sus pinceles y empezó a pintar un retrato de Catalina. Doña Isabel sentía una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. Colmaba a Catalina de regalos, vestidos de seda, joyas,
dinero. Catalina aceptaba todo con una sonrisa amable y luego lo repartía entre la servidumbre. Las cosas bonitas son para disfrutarlas, no para guardarlas, decía con una sencillez que desarmaba el materialismo de Isabel. A pesar del alivio, una semilla de inquietud comenzó a crecer en la mente de doña Isabel. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿De dónde venía su poder, su mentalidad, forjada en la lógica de los negocios y la desconfianza de la aristocracia? No podía aceptar un milagro sin explicación. Le resultaba más fácil creer en la brujería que en la bondad desinteresada. Contrató a un investigador privado, el mejor de la Ciudad de México, para que averiguara todo sobre Catalina. Le dio su nombre completo, Catalina Jan, que la propia anciana le había revelado. Es un nombre antiguo, le había dicho Catalina, significa semilla en la lengua de mis abuelos. Mientras el investigador trabajaba, la vida en la hacienda era idílica. Las risas de las bebés reemplazaron al llanto. Catalina les contaba cuentos de conejos y coyotes, y les fabricaba pequeños juguetes con hojas de maíz y palitos. Se había convertido en el corazón silencioso de la casa, una presencia tan esencial como el aire. Una tarde, mientras Catalina sentaba a las niñas bajo un enorme árbol de tule en el jardín, doña Isabel se acercó. ¿Qué les cantas?, le preguntó, su curiosidad finalmente venciendo a su reserva. Les cuento la historia de este lugar, respondió Catalina, acariciando la corteza rugosa del árbol. Les canto sobre las raíces que no vemos, las que sostienen todo. Catalina le explicó que, según su pueblo, los niños recién nacidos están conectados a la memoria de la tierra. Si la tierra sufre, ellos sufren. Este árbol, dijo, ha visto mucho, ha visto a tu familia llegar, y ha visto a la mía irse. Hubo una nota de tristeza en su voz que doña Isabel no había escuchado antes. La conversación dejó a doña Isabel con una extraña sensación de premonición. Las palabras de Catalina sobre raíces y memoria resonaban con lo que le había dicho en el Zócalo. Empezó a mirar su hogar, la tierra que siempre había considerado suya por derecho de nacimiento, con otros ojos. ¿Qué historias guardaban aquellos muros que ella no conocía? El informe del investigador llegó una semana después, en un sobresellado. Doña Isabel lo abrió con manos temblorosas en la soledad de su despacho, una habitación revestida de caoba y cuero donde había sellado el destino de empresas enteras, pero ningún contrato la había preparado para lo que estaba a punto de leer. El informe era detallado. Catalina ya no era una simple mendiga, era la última descendiente directa de los caciques zapotecas que habían sido los dueños originales de todo el valle donde ahora se asentaba la hacienda El Suspiro. Sus antepasados no habían vendido la tierra, les había sido arrebatada hacía casi 400 años por el primer de la Vega que llegó de España. Doña Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El documento incluía copias de antiguos mapas y registros parroquiales que no dejaban lugar a dudas. La hacienda, el origen de su fortuna y su orgullo, estaba construida sobre una injusticia, sobre el despojo de la familia de Catalina. Con el informe en la mano, doña Isabel comprendió la terrible verdad. El llanto de sus nietas no era una maldición ni una enfermedad, era el eco de un dolor histórico, el lamento de la tierra misma, manifestado a través de las almas más nuevas y puras de su linaje. Las niñas, con su sangre mezclada de conquistadores y de la hija de esa tierra, Sofía, eran un puente entre dos mundos, y sentían el peso de la herida no cicatrizada. Catalina no era una sanadora en el sentido tradicional, era la heredera legítima de esa memoria. Su canto no era una simple canción de cuna, era un acto de reconciliación, la voz de la tierra calmando a sus propios descendientes. Ella no había venido a la hacienda por dinero o por casualidad, había sido guiada por un propósito mucho más profundo, quizás por los mismos espíritus de sus ancestros. La millonaria se miró en el espejo veneciano de su despacho y, por primera vez, no vio a una mujer poderosa, sino a la usurpadora. Toda su vida, su identidad, su estatus, se basaba en un crimen olvidado por la historia pero recordado por la tierra. Y ahora, el destino, con una ironía poética, había puesto la paz de su familia en manos de la única persona a la que le habían quitado todo. Doña Isabel pasó la noche en vela,
el informe extendido sobre su escritorio como una sentencia. El silencio de la casa, que antes había anhelado, ahora la acusaba. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, parecía la voz de los ancestros de Catalina reclamando lo que era suyo. Al amanecer, con la decisión tomada, fue a buscar a Catalina. La encontró meditando bajo el árbol de tule, como cada mañana. Doña Isabel se sentó frente a ella en el suelo, un gesto de humildad que habría sido impensable unas semanas antes. Puso el informe entre ellas. Lo sé todo, dijo con la voz quebrada. Catalina no miró los papeles. Sus ojos sabios se posaron en Isabel. Yo también lo sé, respondió con calma. Mi abuela me contó la historia, y su abuela a ella. No está en los papeles, está aquí, dijo, tocándose el corazón. No vine a reclamar nada, doña Isabel. Vine porque las niñas me llamaron. Su dolor era el dolor de mi gente. La confesión de Catalina desarmó la última defensa de doña Isabel. No había resentimiento en su voz, solo una tristeza antigua y una aceptación profunda de su destino. Hablaron durante horas, mientras el sol ascendía en el cielo. Isabel escuchó la historia desde el otro lado, la historia de la pérdida, la resistencia y la supervivencia. Catalina le contó cómo su familia había pasado de ser dueña del valle a trabajar en las mismas tierras que les habían pertenecido, cómo habían preservado su lengua, sus tradiciones y su memoria en secreto, esperando un día en que la herida pudiera sanar. La sanación no es olvido, le dijo Catalina, es reconocimiento. Ese día, algo se rompió y se reconstruyó dentro de doña Isabel. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la posesión de la tierra, sino en la armonía con ella. La paz de sus nietas, la continuación de su linaje, dependía de un acto de justicia que llevaba 4 siglos esperando. Doña Isabel convocó a sus abogados, hombres acostumbrados a batallas corporativas y adquisiciones hostiles. Quedaron atónitos cuando les explicó su plan. Querían disuadirla, le hablaron de precedentes legales, del valor de la propiedad, de la locura de su decisión. Pero la matriarca fue inflexible, su determinación tan sólida como la cantera de la catedral. Redactaron un nuevo tipo de documento. No era una venta ni una donación, sino una restitución. Una parte significativa de las tierras de la hacienda, incluyendo el manantial de agua pura y las zonas de cultivo más fértiles, serían devueltas a Catalina Yan y a la comunidad indígena que ella representaba, no como un regalo, sino como la devolución de una propiedad legítima. El día de la firma, en el mismo despacho donde se había enterado de la verdad, doña Isabel y Catalina sellaron el acuerdo, no con un apretón de manos formal, sino con un abrazo. En ese gesto, 2 historias, 2 culturas y 2 mujeres que habían sido separadas por un abismo de historia y poder, finalmente se encontraron. La noticia de la restitución de tierras causó un gran revuelo en la alta sociedad mexicana. Algunos la llamaron santa, otros, una vieja loca que había perdido el juicio. A doña Isabel no le importaba, había encontrado una paz que ninguna de sus cuentas bancarias podría haberle comprado jamás. La hacienda, el suspiro comenzó a transformarse. Catalina y su gente establecieron una cooperativa agrícola en las tierras devueltas, cultivando maíz orgánico y plantas medicinales. Los hijos de los trabajadores, que antes jugaban a escondidas, ahora corrían libremente por los jardines junto a las trillizas, que crecían sanas, risueñas y fuertes. Javier, inspirado por la historia, encontró un nuevo propósito para su arte. Dejó de pintar retratos melancólicos y comenzó a crear murales vibrantes que contaban la historia de la hacienda, la de los de la Vega y la de los Yan, entrelazándolas en una sola narrativa visual. Sus obras se hicieron famosas, no por su técnica, sino por la verdad que contenían. Las trillizas crecieron bilingües, hablando español con la fluidez de su abuela y aprendiendo de Catalina las palabras y canciones de la lengua zapoteca. Sol, de espíritu ardiente, amaba las historias de conquistadores. Luna, soñadora, se sentía atraída por las leyendas de la luna y las estrellas. Y Estrella, con una calma innata, pasaba horas junto a Catalina, aprendiendo los secretos de las plantas. Doña Isabel, liberada del peso de su orgullo y de un pasado que no sabía que cargaba, envejeció con gracia.
A menudo se sentaba con Catalina bajo el gran árbol de Tule, dos matriarcas de mundos diferentes, observando a las niñas jugar. A veces tejían, otras simplemente disfrutaban del silencio, un silencio ahora lleno de paz y risas infantiles. La hacienda dejó de ser un monumento a la conquista española para convertirse en un símbolo de reconciliación. Turistas y estudiosos venían de todo el mundo para ver los murales de Javier y aprender sobre el proyecto de la cooperativa. El suspiro ya no era un suspiro de tristeza, sino de alivio, de un ciclo de dolor finalmente cerrado. Un día, mientras las niñas, ya de 5 años, jugaban a las escondidas, encontraron un viejo baúl de madera en uno de los almacenes olvidados de la hacienda. Con la ayuda de Javier, lo abrieron. Dentro, cubierto de polvo, había un increíble tesoro, los diarios de Sofía, la madre que nunca conocieron. Doña Isabel y Javier leyeron los diarios juntos, sus corazones latiendo con una mezcla de alegría y dolor. En ellos, Sofía hablaba de su amor por la hacienda, pero también de una extraña tristeza que a veces sentía, una melancolía que no podía explicar, como si la tierra misma estuviera llorando bajo mis pies. Había escrito. En las últimas páginas, escritas durante su embarazo, Sofía describía sueños recurrentes en los que una mujer indígena le cantaba a una nana y le decía que sus hijas venían a saldar una deuda de la sangre. Doña Isabel comprendió entonces que su hija, en su sensibilidad, ya había percibido la herida que sus propias hijas vendrían a manifestar. La revelación de los diarios de Sofía añadió la pieza final al rompecabezas. No fue solo la tierra la que lloró a través de las trillizas, sino también el espíritu de su madre, que desde otro plano buscaba la paz para su linaje. El llanto de las bebés había sido una llamada de auxilio a través de las generaciones. Para honrar a Sofía, decidieron crear una fundación con su nombre, dedicada a ayudar a las comunidades indígenas de Oaxaca a recuperar sus tradiciones y a registrar sus historias orales. El proyecto fue liderado por Catalina, quien, a pesar de su edad, tenía una energía inagotable. La fundación se convirtió en un puente cultural. Jóvenes de la ciudad venían a la hacienda a aprender sobre agricultura tradicional, y los ancianos de las aldeas compartían su sabiduría sobre telares, cerámica y medicina natural. La historia de El Suspiro se convirtió en una leyenda moderna, un cuento de cómo la escucha y la humildad podían sanar las heridas más profundas. Los años pasaron. Las trillizas se convirtieron en mujeres jóvenes, cada una reflejando una faceta de su compleja herencia. Sol estudió historia en Salamanca, España, decidida a entender el pasado de su familia desde sus orígenes. Luna se convirtió en astrónoma, construyendo un observatorio en la hacienda para estudiar el mismo cielo que sus ancestros zapotecas habían venerado. Estrella, siguiendo los pasos de Catalina, se convirtió en etnobotánica. Viajó por todo México, documentando el conocimiento de las plantas medicinales y luchando por la protección de la biodiversidad. Se convirtió en la guardiana de la sabiduría que una vez había salvado a ella y a sus hermanas. Doña Isabel y Catalina envejecieron juntas, sus vidas tan entrelazadas como los hilos de un rebozo. Se convirtieron en las abuelas no solo de las trillizas, sino de toda la comunidad que había florecido a su alrededor. Su amistad, forjada en la desesperación y cimentada en la justicia, era la prueba viviente de que la reconciliación era posible. Un día, Doña Isabel falleció pacíficamente mientras dormía, a una edad muy avanzada. Su funeral fue una ceremonia única. En la antigua capilla de la hacienda, un sacerdote católico ofició una misa en español, mientras que fuera, en el jardín, un chamán zapoteco realizaba un ritual con copal y flores de cempasúchil para guiar su espíritu. Catalina, ahora la matriarca indiscutible de la hacienda, no lloró. Su viaje no ha terminado, le dijo a las trillizas. Ahora camina junto a tu madre, y junto a mis ancestros. Han hecho las paces. La muerte de Doña Isabel no fue un final, sino una transición. Su testamento sorprendió a todos una vez más. Dejó la propiedad de la hacienda, El Suspiro, no a sus nietas, sino a un fideicomiso administrado conjuntamente por las tres y los líderes de la comunidad de Catalina, asegurando que el legado de unidad y cooperación perdurara para siempre. Las tres hermanas, Sol, Luna y Estrella,
asumieron su responsabilidad con madurez y sabiduría. Sol utilizó su conocimiento de la historia para crear un museo en la hacienda que contaba la historia completa y sin censura de la región, honrando tanto las contribuciones españolas como la resistencia indígena. Luna abrió el observatorio al público, organizando noches de estrellas donde mezclaba la ciencia moderna con la cosmología zapoteca, enseñando a los niños a ver en el cielo nocturno no solo planetas y galaxias, sino también las leyendas de sus antepasados. Estrella creó un vasto jardín botánico con las plantas medicinales que había recolectado, estableciendo un centro de investigación que combinaba la ciencia farmacéutica con el conocimiento tradicional, asegurando que la sabiduría de curanderas como Catalina nunca se perdiera. Catalina vivió para ver a sus protegidas convertirse en líderes, para ver la semilla de su canción de cuna florecer en un bosque de esperanza. Murió muchos años después, sentada bajo su amado árbol de tule, con una sonrisa en los labios, mientras observaba a los bisnietos de doña Isabel jugar con los niños de su pueblo. Su funeral fue una celebración de la vida. La gente vino de todo el valle para honrarla. No la enterraron en un cementerio, sino que, según sus deseos, sus cenizas fueron esparcidas en el manantial, para que su espíritu pudiera nutrir la tierra que tanto había amado y por la que tanto había luchado en silencio. La hacienda El Suspiro se convirtió en un lugar de peregrinación, un faro de esperanza en un mundo a menudo dividido por viejos rencores. La historia de la millonaria, las trillizas y la mendiga se contaba de generación en generación, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio de que las heridas más profundas pueden sanar, y que el llanto de un niño puede a veces despertar la conciencia del mundo. Y así, la pregunta inicial encontró su respuesta. La pena que se había apoderado de la cuna de las trillizas de la Vega no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Fue un llamado, un grito de la memoria pidiendo justicia, un lamento que obligó a una mujer orgullosa a mirar más allá de su mundo de privilegios y a escuchar la voz de la tierra. Sol, luna y estrella, a menudo, se sentaban bajo el árbol de tule, el mismo lugar donde su destino había cambiado. A veces cuando el viento soplaba a través de las hojas juraban que podían oír un eco suave y antiguo, la canción de cuna de Catalina, la melodía que no solo las había dormido a ellas, sino que también había despertado a su familia a una verdad más profunda y sanadora. La hacienda, ahora un tapiz vibrante de dos culturas unidas, prosperaba, y el llanto, que una vez fue el sonido del dolor, nunca más se escuchó en El Suspiro. Fue reemplazado para siempre por el sonido de la risa, el aprendizaje y la paz, la prueba final de que el acto de restitución más poderoso no es el de la tierra, sino el del corazón.